buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Estamos acá un martes más compartiendo con ustedes, acá con Alberto, con Andrés. Saluden. Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que hoy la gracia y la misericordia de Dios a través de su palabra nos hable. Hola, bendiciones para todos. Un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes aquí frente a la palabra de Dios. Así que estamos acá compartiendo. Tenemos a Cristian también del otro lado. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estamos acá en un nuevo programa de Cristiano de una Generación. Les recordamos que estamos saliendo por la plataforma de YouTube y Facebook, que nos pueden encontrar como Mi Casa, Asamblea de Dios Montegrande, y pueden dejarnos sus comentarios también, así en las dudas que tengan, los saludos, desde dónde nos están mirando, y todo lo que precisen pueden mandarnos, ¿no, Juan? Así es, muchas gracias, Cris. Así que vamos con la oración. Amén, cómo no. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu gran misericordia, por tu amor, por tu fidelidad sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder meditar tu palabra. Permite que pueda ser de bendición a todo oyente, a todo participante, Padre, que podamos en tu gracia y en el poder de tu Espíritu poder transmitir tus verdades. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Así es. Así que bueno, hermanos, como siempre decimos, ahí atentos a lo que Dios les va a hablar. Biblia a mano, lápiz, lapicera o papel para también estar anotando cada texto que vamos a estar compartiendo, así después lo puede compartir también, o como decía Cris, que los programas quedan grabados, quedan subidos, así que los puede compartir, los puede ver las veces que quiera. Así que estamos tocando el tema de la autoridad delegada. La autoridad delegada, sí. Hacemos un resumen. Viendo 2 puntos, el programa anterior, lo que debe saber la autoridad delegada, mi primer punto, es que toda autoridad viene de parte de Dios. Eso es lo más importante. Eso, ¿no? Principio. Que nadie aquí en la tierra tiene autoridad en sí mismo. El único que tiene autoridad en sí mismo es Dios. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes que nosotros representamos la autoridad de Dios. O sea, Dios nos delega autoridad, por eso autoridad delegada, y la ejercitamos, pero que no somos nosotros autoridad en nosotros mismos. Y hablamos que todos aquellos que se creyeron tener autoridad en sí mismos hicieron Claro. desastres en la historia, ¿no? Y que no por tener autoridad somos mejores que los demás, ni que nuestra opinión es superior a la de los demás. El único que es mejor que los demás es Dios. Y la única opinión que es indiscutible y irrebatible es la que está escrita en la palabra de Dios. Los demás somos todos seres humanos, somos servidores. Y por lo tanto debemos ejercer la autoridad con respeto y con temor de Dios. Vamos a rendir cuenta. Por eso, con temor de Dios. Dijimos, me acuerdo, todos anteriores, los mismos. Todos vamos a rendir cuenta de nuestra forma. Todos. Nosotros nos centramos más en la autoridad dentro de la iglesia, pero todo esto que estamos estudiando nosotros es el principio para todas las autoridades. Lógicamente que las autoridades de esta tierra no siempre tienen temor de Dios. Entonces, al no tener temor de Dios, al no conocer a Dios, al no conocer a la autoridad máxima, se toman sobre sí mismos la autoridad y se enseñorean. Ahora, triste es que nosotros, conociendo a Dios, nos enseñoreemos de las personas, ¿no? O sea, nos hagamos dueños. Nosotros somos simplemente administradores. Y por eso Pablo dice que se requiere del administrador que sea hallado fiel. ¿Por qué? Vamos a tener que dar cuenta, ¿sí? Entonces, y también que debemos negarnos a nosotros mismos. Porque al negarnos a nosotros mismos, renunciamos a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Porque no estamos puestos para ejercer una autoridad conforme a lo que a nosotros nos parece, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, nosotros somos representantes de Dios. Porque podríamos decir que nosotros en sí entendemos esa autoridad que viene de parte de Dios cuando nacemos de nuevo. Cuando tenemos esa vida espiritual, ¿no? Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. O sea, no podemos ver que Dios reina en nuestra vida y que reina en todos lados, primero. Entonces estamos ciegos. Cuando nacemos,
se abren nuestros ojos, pero también tiene que haber una madurez, porque cuando somos niños todavía no entendemos cómo funciona el reino de Dios y nos manejamos como a nosotros nos parece. Pero luego, si realmente decidimos seguir a Cristo y nos negamos nosotros mismos, obedecemos al Señor, ya comenzamos a obedecer al Señor, se nos llama a representar la autoridad y no a ponernos en lugar de Dios. Cuando somos nuevitos, queremos que nuestros pensamientos son los mismos a la altura de Dios. Queremos ponernos a la altura de Dios y saber por qué Dios hace y por qué no hace y sabemos todo. Y en realidad no sabemos nada. Pero a medida de que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que somos dependientes de Dios y que estamos llamados a representar a Dios. Y que siempre y cuando lo que hagamos esté dentro de la voluntad de Dios, la autoridad que vamos a tener va a ser de Dios. Y si no, ahora lo vamos a mirar en el próximo punto. Pero más o menos eso fue lo que estuvimos viendo. Y ahí continuábamos con lo que veníamos viendo la semana pasada. Las autoridades delegadas deben mantenerse en comunión estrecha con el Señor. Muy importante, ¿no? Sí. Todo lo que porque somos representantes. Exactamente. ¿No? Dijimos en el estudio anterior que un embajador tiene que estar en comunicación con su país. Claro. O un representante de una empresa no puede tomar decisiones si no está en contacto con el dueño de la empresa. Claro. Todo el que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor está muy lejos de él. ¿De quién? Del Señor, ¿no? Y ahí da una cita bíblica de 1 de Pedro 1:17. Primero, estamos, sí. Vamos con Juan primero. Bueno, 5. Dale, vamos. Juan 5:19 dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en el verso 30, del mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan, vuelve a decir Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Que claro... Que lo tenía Jesús. Sí, y que claro que lo explicó también, ¿no? Porque yo me imagino la cara de los que lo escuchaban, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, podía haber dicho: yo hago lo que quiero. Claro, pero no. No, porque vino en forma de siervo. Sí. Y lo cumplió a rajatabla. Sí. Y estando en la condición nuestra, él pudo cumplir también. Ese es Sí, aprendió a obedecer en condición humana, claro, no en condición divina. Sí, como dice Hebreos 5:9, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claro. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Bueno, vuelvo a leer entonces. Las autoridades delegadas deben mantenerse en comunión estrecha con el Señor. Todo el que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor está muy lejos de él. Por eso Jesús dijo: no puedo hacer nada por mí mismo. Claro. No opino por mí mismo, no. Y cuando lo cuestionaban, Jesús respondía: lo que hablo son las palabras de mi Padre. Las palabras que mi Padre me dio, eso hablo. Amén. No hablo lo que a mí me parece. Jesús no se manejaba así. Por eso lo vemos a Jesús siempre yendo a orar. Sí, dependencia. Fíjate que Jesús iba a buscar el rostro de Dios, porque dependía. Y así, las autoridades, cuando más responsabilidad tenemos, creo que más tenemos que buscar de Dios. Amén. Por eso 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de esa persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tremendo. Temor de Dios. Habla de reverencia, no de miedo, ¿no? Respeto, exactamente. Tremendo. Y 2 Corintios 3:4 dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Como Pablo acá mostraba que no confiaba en sí mismo y no se había puesto él
por apóstol ni por nada, ¿no? Qué cosa, no por nada. A Timoteo también le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Claro. O sea, qué cosa, ¿no? Que el Señor me ayude a mí primeramente Sí, a darme cuenta, a depender y no confiar en esto, sino en el Señor. Es muy ¿no? importante porque si no la obra de Dios sufre. Cuanto más cerca estamos del Señor, con más claridad vemos, ¿no?, nuestras propias faltas y dejamos de tener confianza en nosotros mismos para poner nuestra confianza solo en lo que viene de Dios. Por eso Pablo decía, yo lo que era yo antes de conocer a Cristo, lo tuve todo por basura, por pérdida. Claro. Y él era un hombre que tenía muchas cualidades humanas. O sea, esto quiere decir que es peligroso cuando escuchamos a alguien que empieza a sobresaltar los actos o el repertorio que tenga, ¿no? Sí, o ahí hay sus conocimientos, sus aptitudes. Por sobre, digamos, la cruz de Cristo, ¿no? De lo que exacto. hay que tener cuidado. Y lo que pasa es que yo creo que el verdadero hijo de Dios, también quiero acotar esto, ¿no?, de que es cristocéntrico. Siempre va a querer llevar todo a Cristo. Cuando no ronda en base a eso, hay que tener mucho cuidado. Sí, los corintios y los gálatas justamente todavía eran inmaduros. Justamente el problema de la inmadurez es esa, que el niño espiritual todavía no está centrado en Cristo, está centrado en sí mismo. Y Pablo lo hace ver bien en Corintios 3, ¿no? Sí, Qué sí. bárbaro, ¿no? Y bueno, pero Pablo, él les exhortaba a los hermanos a que crezcan. Claro. Todos los apóstoles exhortaron a los hermanos a que no se queden en la niñez. ¿Y cómo es, no? Porque si bien él reconocía que los hermanos tenían dones, lo que le daba cuenta, Pablo se daba cuenta, es que no habían madurado. Por las actitudes. Claro. Porque a veces somos grandes de cuerpo y de edad, pero tenemos actitudes infantiles. Claro. Caprichos, terquedades, egoísmo, reacción. Que son de inmadurez, señal de inmadurez. Sí, y bueno, pero Señor, qué bueno es cuando empezamos a acercarnos a Dios, porque lo primero que vemos cuando nos acercamos a Dios es nuestro propio pecado. Uh-huh. Yo me admiro por muchos hombres que andan hoy en día en las redes tocando trompeta, que están con Dios y que hablan con Dios y que se la pasan en la presencia de Dios, pero no ven sus propios pecados, solamente ven los pecados de los demás. Ve la paja, ¿no? El ojo. Qué cosa interesante, cuando Pedro se dio cuenta que Jesús era Dios, porque produjo una pesca milagrosa, no le dijo, Señor, qué buena pesca, ¿no? Qué ojo que tenés para la pesca. ¿Qué le dijo? Apártate de mí que soy un pecador. Agarró temor de Dios. Sí. ¿Qué vio? Vio su propio pecado. No, esa la verdad que fue una reacción que de repente... Es lo normal, lo que tendría que ser. Claro, pero en Pedro, ¿no? Porque viste que Pedro muchas veces le costó darse cuenta y tuvo malas reacciones, pero esa fue una reacción y como cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fueron un par de flashes de varón tuvo porque era un hombre que realmente se nota que tenía temor de Dios. Algo tenía. Más allá de su ímpetu y de su carácter. Era un hombre porque cuando todos... se fueron y Jesús le dice... ¿Quién iré también? ¿Quién contestó? Él, ¿a quién iremos? Y él dijo, tú tienes palabra de vida eterna. O sea que a pesar de todo su defecto, reconocía. Pedro tenía claro quién era Cristo, claro, era Dios. Era Dios. Por eso él se vio frente a la presencia de Dios y sintió su bajeza, porque cuando nos acercamos a Dios, lo primero que vamos a ver es nuestra propia falencia. Pero qué bueno es que Dios no nos muestra nuestra falencia para avergonzarnos, sino para que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en Él, ¿no? Que vemos la contra, ¿no?, de los fariseos que veían las obras, todo, pero aún mismo no querían reconocerlo. No, ellos no veían su pecado. En Hechos también, ¿no?, cuando sanan a este hombre, o sea, que estaba postrado, que lo agarran a Pedro y a Juan, ¿no?, que le hablan y aún mismo ellos le decían, fue en el nombre de Jesús de Nazaret, y ellos mismos no abrían su corazón. Y no, porque estaban centrados en ellos mismos. No tenían un corazón abierto, tenían un corazón cerrado. Pedro, a pesar de toda su torpeza, Pedro y los otros apóstoles, ¿no?, ellos tenían un corazón abierto y podían recibir. Por eso Jesús le dijo, a ustedes les han revelado los misterios del reino de los cielos, a otros no. Que ahí está cuando los discípulos, ¿no?, le dicen, Señor, enséñanos a orar, y los fariseos le decían, muéstranos señal, ¿no? ¿Qué diferencia? En enseñarnos, mostrarnos para creer, y los otros diciendo enseñarnos. Sí, unos querían ser enseñados y los otros en realidad exigían pruebas que las tenían.
bíblicamente también. No, y aparte las tenían. Sí, Jesús, ¿cuántos milagros hizo? Oh, ¿Cuántas cosas? Pero no las querían ver. no las querían. Bueno, él les dijo, fariseo, ciego, Mm. justamente. ¿Y cómo Y no hay peor ciego, decía el dicho, que el que no quiere ver. Claro, qué sutileza que existe a veces, porque uno puede decir, no, yo soy cristiano, o evangélico, esto, lo otro, y estar sujeto a una buena costumbre y una buena norma que por medio de la iglesia, y no en la esencia de la vida que Sí, Dios una quiere dar. moralidad. ¿no? Exactamente. La moralidad no es espiritualidad. Porque el texto que viene ahora, que tiene que ver con Isaías, nos habla de que Isaías, en el capítulo 5, todos los hay eran para el otro, y en el 6 él se encuentra con Dios, y ahí él se encontró. ¿Lo leemos? El verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo el 6, ¿no? Sí, y voló hacia mí uno de los serafines, Sí. teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. O sea, para poder ser limpiado, primero tenemos que reconocer de Amén. qué. Amén. Él tuvo que reconocer Sí, claro. que tenía labios inmundos. Sí. Entonces, Pero, el Señor lo pero cuando, limpió. qué cosa, ¿no? Porque es cuando se encontró con la gloria que se dio cuenta Sí, de sí, que la santidad de Dios. La santidad de Dios. Porque más allá de todos los atributos que Dios tiene, lo que resalta es su santidad. Su santidad. ¿Qué significa? Que Dios es apartado del mal completamente. No tiene nada malo, ni hace nada malo, ni piensa nada malo. Es perfectamente bueno. Amén. Y frente a una persona que no tiene maldad en absoluto, lógicamente, uno se va a sentir avergonzado, porque todos tenemos Sí. algo Es ahí verdad, es verdad. debajo de la alfombra. Siempre tenemos. Los ¿O no? sí, obvio. Los profetas de Israel profetizaban lo que a ellos les parecía, Ahí pero está. Dios tenía algo para decirles. Y ahí en Jeremías 23, 30 al 32, Ahí dice, ujú, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas falsos, ¿no? Ujú. Dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni le mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Tremendo. Y después agrega, o mejor dicho, anteriormente, porque está Ujú. antes del verso 21, dice Dios de estos hombres que se autoproclamaban profetas. Profetas, ¿sí? sí. Como hoy tenemos muchos autoproclamados, siervos de Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. O sea, acá tenés gente que corre. Ujú. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Acá tenés gente que sirve, pero Dios no la mandó. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque la profecía que Dios enviaba en ese momento de apostasía, de que se habían apartado de la verdad, Ujú. era, vuélvanse de sus malos caminos, porque si no, viene juicio. En cambio, los profetas falsos, ¿qué profetizaban? Está todo bien. Claro. Templo de Jehová es esto, templo de Jehová es esto, como diciendo, Dios no va a destruir el templo. Somos el pueblo de Dios, ¿cómo nos va a destruir Dios? Tenemos una garantía, una seguridad, podemos hacer lo que queremos, somos el pueblo de Dios. Y Jeremías le decía, no va a quedar nada de todo esto. Y entonces, vos estás mal, estás loco, ¿cómo Dios va a destruir todo? Y los otros, no, Dios va a cuidar, nos va a bendecir, quédense tranquilos. Y entonces, en vez de hacer que al pueblo le entrara temor, ¿no es cierto? Y se arrepintiera, Entró el libertinaje. exacto, alimentaban la liviandad.
Y hoy tenemos muchos predicadores y profetas que alimentan la carnalidad de las personas, declarándole profecías falsas. Yo me acuerdo que una vez, cuando empezó todo internet, me anoté, porque vino la propaganda, anótese que todos los días le vamos a mandar una palabra profética. Y, oh, qué bendición. Me anoté todos los días. Que Dios te bendice, que Dios te da esto, que Dios te lo... Digo, nunca ninguna reprensión, ninguna nada, ninguna exhortación, todo lindo, todo dulce. Digo, pero no tiene otro tipo de profecía. La famosa frase Me "Pare de borré, sufrir". claro, me borré porque parecía, viste, Papá Noel con la bolsa de los regalos. Todos los versículos, Todo era bueno. como las perlitas esas que tenés, viste, que sacar, Claro. que son todas bendiciones. Nunca No, vas a ninguno, encontrar generación una de víbora, arrepentido. No, son Bueno, todas las y bendiciones. eso pasaba. Lo mismo pasaba en la época de Juan el Bautista. ¿Por qué le chocaba la predicación de Juan el Bautista? Porque también llamaba al pueblo a ¿qué? Sí. Al arrepentimiento. Así es. ¿Y qué palabra necesita la gente cuando está apartada de Dios? La palabra. Que se vuelva. Amén. Que se vuelva. ¿Cómo le vas a animar? ¿Cómo le vas a alentar? Ese es el peligro de hoy, de usar la palabra mal. Vos no podés alentar con palabra de Dios a una persona que está en pecado, porque estás cometiendo un grave error. Muy Estás endureciendo a un pecador en vez de estar ayudando al pecador que se Tipo arrepiente. que se transforma en un bueno, Dios está atrás mío queriéndome conquistar. Exacto. Y yo, bueno, cuando diga así... No, aparte totalmente Dios aprueba lo que contrario. yo hago. O sea, Tal Dios cual. está conmigo. Yo estoy pecando y me dicen, quédate tranquilo. Le leo el texto. Jehová está contigo como poderoso gigante. Y le mandan a todo. Y resulta que yo estoy en pecado y me mandan un texto que Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué puedo pensar yo? Sí. Que es que Dios aprueba mi conducta. Si me lo dice una persona que supuestamente está hablando con Dios y que viene de parte de Dios y me dice que siga adelante, que estoy no. bien, entonces no me voy a arrepentir. Y eso es muy peligroso. Mm. Pero ¿sabés por qué hacen eso? Para atrapar gente detrás de sí. Que hoy pasa... Que Quedar bien. que yo veo mucho, por ejemplo, en las redes sociales, jugadores de fútbol, bueno, los políticos, los actores, cantantes, que te publican un texto bíblico y ya la gente dice, mirá, ya este es cristiano, ¿no? Y van todos detrás de ese. Y no es así, no es claramente así. Cristiano es el que vive como Cristo. Claro. Porque los fariseos tenían texto para tirar para el techo. Y sin embargo eran serpientes. Y el diablo también le habló con la Biblia a Jesús. Entonces, tanto el diablo como los demonios conocen la Escritura y conocen a Dios. Y creen y tiemblan, pero no Pero obedecen. no obedecen. Ujú. El punto es ese. ¿Cuánto yo soy obediente a la palabra Cuando de estoy Dios? arrepentido. Y no. cuánto conozco a Dios en realidad. Porque, viste, dice, soñamos, pero no eran los sueños de Dios. Dios no le había dado ningún sueño. Pero como el mensaje era lindo y agradable, y ojo, y había reyes que tenían en la corte profetas que le profetizaban así, como en el caso de Acab, que era un rey del pueblo de la nación de Dios, pero que era un rey casado con una mujer impía, desobediente a Dios. Y entonces no le gustaba que le profetizaran en contra. Y entonces él tenía unos profetas ahí que en la corte que le profetizaban como a él Lo le que él gustaba. quería escuchar. Y cuando fue Josafat a escucharlo, Josafat, que era un hombre que buscaba un poco más de Dios, no mucho, pero tenía un poco más de luz, que era el rey de Judá, le dijo, ¿no tenés un profeta que verdadero? Y el rey Acab le dijo, sí, hay uno, pero no me gusta, no me simpatiza. No me da buenos consejos. Y era verdadero. Pero, por ejemplo, no pasa así a veces con la gente también, ¿no? Que hay gente que, Pero- como justo estamos hablando ahora, que es lo que escuche. Pero no hay gente también que a veces busca el consejo que más le agrada, ¿no? A veces Claro. busca ver Sí. la predica. Este tipo de predicador me gusta porque habla de este Qué tema. lindo que me habla. Pero a aquel no me gusta porque no es medio... Nos encontramos con eso a veces, ¿o no? Sí, sí. Así es. El presidente de Estados Unidos, el anterior, Trump, tenía ahí dentro de la Casa Blanca una mujer media profeta, ¿no? Media, si mira con un ojo... Porque pasaban la profecía que le había dado, que Dios le daba los reinos, que él iba a Sí, ganar, que esto, aparte que el otro, trajo y perdió. Trajo ángeles de África, de no sé serio? dónde, No. parece, fracasaron los ángeles. No. Lo que yo les comenté de Josafat está en Primera de Reyes capítulo 22, por si lo quieren leer después. Amén. Ahí está. El rey de Israel, 22:8, le respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podíamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlamán, yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, como diciendo.
Teme un poco. Claro. Tené un poco de temor de Dios, ¿no? Claro. Bueno, Acab era un hombre que se decía ser un hombre de Dios, pero era un impío. Era un impío, exactamente. Manejaba las cosas él. Él estaba como autoridad puesto por Dios, pero él era el dueño del pueblo de Dios. Se quería la propia, digamos, Se fuente había de autoridad. apropiado del pueblo de Dios. Y hoy hay muchos hombres que se han apropiado del pueblo de Dios y lo manejan como quieren, sin temor, sin respeto. Y alientan a las personas que están equivocadas. Y que Dios nos ayude, ¿no? Porque el reclamo de Dios es, yo no los mandé, yo no los envié, yo no les dije que vayan. Y a lo mejor son los que más trabajan. Y sacan chapa y avergüenza. ¿Y usted qué hace? Mire todo lo que yo hago, porque voy, vengo, profetizo, sueño, bla, 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 mucha obra. Pero, ¿tienen comunión con Dios? Qué cosa, ¿no? Porque entonces, para hacer tipo como un ejemplo y una conclusión para la gente que está de otro lado y pueda más o menos hacer un cierre con respecto a esto que estamos hablando. Una iglesia, digamos, que crece, que avanza, que uno puede ver con fe, es una iglesia, digamos, que toca todos estos temas, ¿o no? Claro. No solamente uno va Que domingo tras todo domingo. el consejo de Dios se predica, toda la palabra. Pablo le dijo a los pastores de Éfeso, yo les he dado todo el consejo de Dios. Y la Biblia contiene palabras de ánimo, pero también contiene palabras de reprensión. O sea, así es. Y aparte debemos recordar que toda nuestra vida está condicionada con nuestra obediencia a su palabra. Claro. Y sobre esas cosas que Dios actúa. Y toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. Por eso le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Toda. No, uno no tiene que pensar qué palabra va a compartir para ser agradable a las personas, sino si que estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos. Bueno, entonces, de hecho, hoy hablábamos, ¿no? Esta mañana, que hay iglesias que vos vas y las palabras son todo pum para arriba, ¿no? O sea, que apelan a la parte almática de la persona, que te hace sentir bien, que te agrada al oído, pero no al espíritu. Ojo, Andrés, no está mal que alentemos a las personas, claro, pero que las alentemos mostrándole dónde está el error, porque si yo no salgo del pecado, por más palabras pum para arriba que vos me des, ¿sabés qué va a pasar? Voy a hacer como la cañita voladora, voy a hacer pum para arriba y pum para abajo, porque el pecado es un lastre. Claro. Es como que yo salgo con un barco con un agujero, se me va a hundir. O sea, para que yo realmente pueda ir para arriba tengo que dejar el pecado. Entonces yo necesito primeramente, el médico no solamente te tiene que dar palabras de aliento. Yo lo he contado, que mi papá me lo contó, cuando él fumaba mucho y en un momento determinado fue a ver a un médico amigo que lo revisara, y el médico lo revisó y le hizo una receta y le escribió acta de defunción. El día de la fecha falleció el señor Arturo Inocencio Benavides de edema pulmonar, bla, 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 firmó. Y se la dio y le dijo, si no dejas de fumar, ponerle la fecha, vos te vas a morir. Y fue tal el susto que se pegó mi papá que dejó de fumar. Qué tremendo. Qué psicológica que le hizo el médico. No es psicológica, Andrés, le dijo la verdad. Sí, ya sé, pero se ve que le trabajó, sí. ¿No? Pero uno puede decir, bueno, es mi amigo el doctor, me va a decir que está todo bien. Le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Y él me lo contaba. Que eso le impactó. Porque estaba muy, muy aferrado al cigarrillo. Pero fue tan fuerte la palabra, la advertencia. Sí. Bueno, la palabra de Dios contiene advertencias. Amén. De que si hacemos las cosas mal, no nos va a venir bien. Es imposible. Entonces, si yo estoy sembrando algo malo, por más que vos te me pares en la puerta del campo y me digas, qué linda cosecha que vas a tener, qué linda cosecha que vas a tener. Cuando venga la cosecha, ¿qué voy a cosechar? Lo que sembré. Dios no puede ser burlado. Por eso dice que andan burladores. Judas dice. Sí. ¿Qué son esos burladores? Que prometen lo que Dios no promete. Claro. Que prometen que voy a sembrar una papa y voy a cosechar una cebolla. Hago mal, pero viene bien. Entonces, hoy estamos en esa época. Una época de mucha liviandad y de mucho libertinaje. Y de muchos que se levantan solos. ¿Sí? Y son instrumentos del enemigo, lamentablemente. Porque como hablamos al principio de este estudio de la autoridad espiritual, el que no trabaja sujeto a Dios
trabaja en rebeldía. Y el que trabaja en rebeldía, trabaja para el enemigo. Sí, así es. Entonces, Por eso dice, no podemos fingir temor de Dios, debe haber un cambio en nuestro corazón para que esperemos en la voluntad de Dios y no en la que a nosotros nos parece. La reina de Saba había oído de la grandeza de Salomón, pero solo cuando ella llegó a su presencia comprobó aquello y quedó admirada, ¿no? Y esto nos relata Primera de Reyes, capítulo 10, verso 4 al 8. dice así: cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Qué tremendo. Y ojo, era un hombre el que vio, no vio a Dios. Ah, Vio a un hombre que representaba a Dios. claro. Y se quedó admirado. Admirado. ¿Cuánto más si vamos a la presencia de Dios? Ujú. Pero como ella dijo, yo lo que me contaron no lo creí hasta que no lo vi. Y hasta que no vamos a la presencia de Dios y Dios se revela en nuestras vidas, No podemos ver. Claro, no, claro. vamos de oída. Ujú. Y muchas veces lo que oímos nos cuesta creer. Ahora, cuando nuestros ojos, lo que hemos visto, dice Juan, lo que palpamos, lo que tocamos de Él, esto les escribimos. No, Pedro dice, no estamos siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, cosas inventadas. No, nosotros vimos su gloria. Sí, sí. Nosotros estuvimos con Él. Con él, amén. Qué importante, ¿no? Obvio. Dice, ¿cuánto más nosotros no debemos estar asombrados, esperando en su presencia, reconociendo que cuanto más nosotros no debemos... No somos nada. Claro, ciertamente no somos nada, pero que en nuestro Rey Jesús lo tenemos todo. Todo. Claro, esa Por es eso la... Sí, sí. Tenemos que ir urgente a buscar, Señor, ¿qué hacemos? Eso Amén. tiene que ser una constante. Amén. El mismo Señor Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo. ¿Cuánto más nosotros? Solo los que viven en la presencia de Dios podrán tener la palabra y la sabiduría para enfrentar los problemas y los cuestionamientos de la iglesia. O sea, Qué importante son- esta afirmación, sí, ¿no? Porque hoy capaz también escuchamos que cada uno habla, opina, pero qué bueno es saber que lo que Qué dice acá, bueno ¿no? es tener la sabiduría que viene de arriba y no la No la que se humana. estudia en los institutos, porque muchos creen que porque estudian en un instituto teológico o porque tienen una facultad humana, sea medicina, sea psicología, sea lo que sea, creen que eso los habilita a tener una palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está ni en el seminario ni en la facultad, está en la presencia de Dios. claro. Yo Eso hace la A diferencia. mí en el seminario me enseñaron cómo buscar a Dios, pero en realidad El hecho de encontrarse es personal. es personal, Claro. porque ellos me enseñaron cómo yo ir a la palabra, escudriñarla, cómo yo buscar a Dios, pero después es la actitud de cada uno. Eso ahí no es que ya te dan una capacidad y que vos salís capacitado sabiendo todo, como que ya Está todo completo. claro que ya no, al contrario. Es más, yo lo digo por mí, que me toca aconsejar a muchas personas. Yo tengo mucho temor de dar un consejo malo, Mal, equivocado, claro. porque estoy mandando a la ruina a una persona. Y es peor que un economista, porque un economista vos podés perder dinero, pero Un mal consejo a una persona. en las cosas espirituales lo podés mandar a la condenación. Eterna, Sí. claro. Radica en eso. Y- O le podés hacer perder su familia, Y esta- cosas espirituales. Y la gente esta que estamos hablando, ¿no? Estos profetas que hoy hablan, no toman en cuenta eso, ¿no? No porque buscan fama nomás. Y el que busca fama no le interesa el público. Ustedes mírenlo, yo me quedé muy admirado por la actitud que tuvo el indio, ¿cómo es el indio? ¿Solari? Solari en Sí. Olavarría cuando estuvo allá. Un lío hicieron esa vuelta. Claro, porque quedaron heridos, lastimados. Sí, El sí. tipo se agarró la plata, se subió a un avión y se fue.
Ni siquiera fue al hospital a ver a la gente, a los admiradores de él, a los que lo fueron a ver a él y pagaron la entrada para estar con él. Ni siquiera fue, se fue, no le importó nada. ¿Y eso qué revela? Lo que el artista que busca fama tiene en su corazón. Claro. La gente es un medio para obtener dinero y popularidad, nada más. Una vez que lo usa, Chao. en cambio nosotros no, debemos amar a las personas. El pastor ama a la oveja, se preocupa por la oveja, vela por la oveja, da su vida, dice Jesús. Yo doy mi vida por la oveja. Entonces, no podemos usar las cosas de Dios negligentemente. Si es peligroso que un médico sea negligente, si es peligroso que un bombero sea negligente, si es peligroso que un conductor de un ómnibus o de un tren o de un avión sea negligente, ¿cuánto más nosotros que estamos tratando con las cosas eternas? Claro. Nosotros tenemos la posibilidad de conducir un alma a la salvación o de empujarla a la condenación. Es tremendo la capacidad que tenemos de parte de Dios. Que a veces no nos damos cuenta, no medimos eso. No porque no conocemos a Dios. Creo que es eso. Somos niños. Es como si vos le das a un niño un avión y dices, bueno, anda a manejarlo. Así es. El problema, dice aquí, es que algunos siervos son demasiado atrevidos o demasiado cerrados o demasiado orgullosos, que se atreven a decir cosas que no han dicho, que no han oído de Dios. Pero ¿con qué autoridad hablan así? Claro, porque ¿con qué autoridad hablan así estas personas, no? O sea, las palabras suenan lindas, sí, pero la autoridad, porque Jesús, en Mateo 7, ¿qué le impactaba la gente? La autoridad. Como que habla con autoridad, no como los escribas, dijeron, ¿no? ¿Con qué autoridad? Claro. Porque los otros también hablaban palabras. Sí. Pero la gente le hacía como un ruido. ¿Viste? Cuando hablan bla, 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 bla. En cambio, las palabras de Jesús, wow, le impactaban. ¿Por qué? Porque venían respaldadas por Dios. Y su propia vida. O sea, y por Dios. Claro. Porque Él era el enviado. Claro. Pablo también dice, yo no vine con palabras de humana sabiduría. Vine con palabras de Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios y ustedes pongan su fe en Dios. O sea, Pablo dice, yo me preocupé de predicar lo que Dios quiere que predique, a Jesucristo crucificado, nada más. Ninguna otra cosa extraña que yo invente, nada. Solamente a Cristo y a este crucificado. Nada más. Claro. ¿Por qué? Porque él en Atenas quiso presentar o argumentar con los filósofos y lo escucharon hasta que llegó a Cristo crucificado. Sí, cuando llegó en Hechos capítulo 17, cuando llegó a presentarle a Cristo crucificado, en ese momento le dieron la espalda. Claro. ¿Por qué? Porque es locura para los que se pierden. Claro. Ahora, lógico, uno quisiera ganar a todas las personas, pero no todos pueden ser ganados. Ese es el error nuestro. Es verdad. No todos pueden ser ganados, porque el que convence es Dios. Claro. Entonces, si Dios no los convence, ¿quién soy yo para querer convencer con palabras humanas? Así que tenemos de estos que tienen este problema, ¿no? De que son atrevidos, son demasiado cerrados, demasiado orgullosos, que se atreven a decir cosas que no han oído de Dios. Claro, no han oído de Dios. Y después Dios nunca va a respaldar tales acciones, o sea, las acciones de estas personas, o sea, no va con el respaldo Porque espiritual. muchas veces, Andrés, se mira también el éxito mundano. O sea, ¿qué se mira? Cantidad de gente. Sí. Error. No siempre las multitudes son piadosas, todo lo contrario. Se mide posesiones económicas, lugares, salones espectaculares, porque así empezó la iglesia cuando se corrompió. Sí. Empezó de una iglesia humilde que se reunía en las casas o por ahí en las cuevas cuando eran perseguidos. Empezaron a tener salones fastuosos, catedrales y grandes cosas, y grandes edificaciones. Entonces eso produce orgullo. Estatus material de los servidores de Dios, dinero, coches, casa, todo eso, para el mundo, ¿qué hace? Produce estatus. Esta persona es una persona importante. Porque viene uno con un auto fastuoso y viene el otro con un fitito,
Aquel tiene palabra buena, el profeta. Y este lo miran todo como diciendo, este muerto de hambre, ¿a qué viene acá? Es así, esa es la visión del mundo. Claro. Entonces, si utilizamos los medios mundanos, entonces los Rolling Stones tienen el poder de Dios, porque convocan a muchísima gente. El Indio Solari, ¿cuánto metió? Más de 100.000 personas. Tremendo. A pesar de que le pidieron que no vayan, colapsó la ruta 3 desde acá hasta Olavarría, 300 kilómetros. Sobrepasó toda la gente en la calle en Tandil, era impresionante. Bueno, ahora, ¿es el poder de Dios eso? No. Entonces, ¿cómo muchas veces atribuimos milagros? ¿Los milagros son el poder de Dios solamente? No, porque el diablo también hace milagros. Yo he visto milagros en la Umbanda. Los gurús de orientales también hacen milagros. Pero los magos de Faraón hicieron milagros, los mismos milagros de Moisés. Resistieron a Dios haciendo milagros. El anticristo va a venir con señales y milagros y prodigios. Las mismas palabras que Dios usa para decir lo que va a suceder cuando se predica el Evangelio. Señales, milagros y prodigios. Ahora este dice, viene con señales, milagros y prodigios. Engañoso, porque no se predica la verdad. Claro. Porque no están en el secreto de Dios. Jesús estaba en el secreto de Dios, hablaba la verdad. Si es publicada la verdad y hay milagro, bien. Ahora, si hay milagro y no hay verdad, cuidado. Claro. Porque aún los milagros no son garantía. Cuando la historia del rico y Lázaro, cuando el rico le pide que Lázaro resucite de los muertos para que sus hermanos crean al verlo resucitado, ¿qué le dijo Abraham? No, si no creen a la palabra de Dios, por más que vean un muerto resucitado no van a creer. Pero qué importante, qué comparación tan importante, ¿no? Porque un milagro no convierte el alma como lo hace la palabra. Es la única. Qué importante es. Que a veces hacemos al revés, ¿no? Queremos hacer milagro para que la gente gente crea. Y nosotros decimos, si este hombre que es famoso predica el Evangelio, mucha gente se va a convertir. Y eso no es ninguna... Pasó con Montaner, pasó con un montón de bandas de rock de Estados Unidos que... No es ninguna garantía. Es la palabra. Es la palabra. Y es la palabra en hombres humildes. Claro. Humildes. O sea, que no entra en el contexto de nuestro mundo, ¿no? Es como que es imposible, no puede ser. ¿No? Jesús vino muy humilde, ¿entendés? ¿Por qué no lo aceptaron los fariseos? ¿Qué tenía Jesús que no lo aceptaban los fariseos? Que no pertenecía al jet set, no pertenecía a la élite. A de ellos, claro, al lenguaje de ellos. ¿Y este de dónde viene? Claro. De Nazaret. No, de Nazaret. ¿Y qué es? Carpintero. No. En la sociedad donde vivía Jesús, de Nazaret tenía fama de que nunca había salido nada bueno. Y aparte, cualquier persona que trabajara con sus manos ya era de una clase baja. Porque para el pensamiento de la época de Jesús, el rico no trabajaba con sus manos. El rico tenía esclavos, tenía siervos. Entonces, Jesús no era ni rico, porque no tenía siervos, no tenía esclavos, y aparte era de un lugar inhóspito. De la provincia, como viene el monte de Misiones, viene, ¿quién es este misionero que no sabe ni hablar? Hablar refinado. Claro, claro. Por eso chocaba, porque él no se había instruido a los pies de Gamaliel, como Saulo. Saulo era un hombre instruido. Sí. Y con toda su instrucción, con toda su inteligencia y con todo lo que tenía, lo único que hizo fue oponerse a Dios. Todo lo contrario. Fue una plaga. Pero persiguió a la iglesia. Es así. Todo lo contrario. Claro. Cuando más preparación tiene, parece que peor. Peor, el hombre, porque ¿no? por su orgullo, si él lo reconoce. Carne, ¿no? Claro, si él lo reconoce por su orgullo, porque él se creía importante, se creía sabio en su propia opinión. Dicen, tienen celo de Dios, pero no según ciencia. O sea, no según Dios. Bueno, fíjate que acá habla de Moisés. Dice, Moisés actuó mal fuera de la voluntad de Dios. El milagro sucedió, pero Dios castigó a Moisés y a Aarón. Y esto habla en Números 20:12. Leemos acá. Sí. Dice así, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No representaron bien a Dios. A Dios. Ellos tremendo, ¿no? Manifestaron un enojo y Dios no estaba enojado. Yo no estaba. Y qué peligro cuando nosotros representamos mal a Dios. Y Dios se enoja. Sí. Se enoja con nosotros. Que Dios nos guarde. Porque humanamente hablando, lo que les dijo Moisés tenía razón.
porque era un pueblo rebelde, Mm. porque volvieron a repetir el error de sus padres, porque habían pasado 40 años y seguían otra vez quejándose las mismas quejas de los padres, vos fíjate. Y Moisés dijo, pero ¿hasta cuándo? Los voy a tener que aguantar, manga de rebelde. Y era verdad todo lo que les dijo. Claro. Pero en su enojo fue y golpeó la roca 2 veces. Yo me acuerdo una vez me comentaste Perdón, antes, y Dios le dijo que la hablara nomás. Ujú. Y que le diera agua al pueblo porque Dios tenía misericordia. No, fue y le pegó. yo me acuerdo una vez que me contaste, no creo que era tu papá, que una vez vino, no sé si fue acá en un lugar un predicador que habló, ¿no? Una prédica muy fuerte, no sé si era tu papá o alguien Mm. que le había como dicho, ¿no? Reprendido que, o sea, que a la iglesia del Señor no se le lava de esa manera, Ah, sí. ¿no? Sí, sí. De un pastor que vino a mi casa contaba que vino uno y dice que le dio con un caño a la iglesia, o sea, era todo pa. Y dice que él se lo llevó a la casa al pastor y le dijo, si yo fuera el Señor le pegaría una cachetada a usted, porque usted maltrató a su novia. Así le dijo. Sí, sí. Y le empezó a decir, usted dijo esto, usted dijo lo otro. Dice que el tipo quedó... Bueno, ese es el otro extremo de las palabras dulces. Algunos piensan que porque le dan palo, Claro. es como los padres que piensan que fajándolo a los hijos los van a educar. Mm. Y los otros que les dándole más, van a- Son los dos extremos. Y los extremos son malos. ¿Sí? Que Dios nos va. Dice que con misericordia y con verdad se Sí. corrige. Proverbio 16:6. Se Con corrige el misericordia. pecado. Y dice, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, dice Proverbios 3, Sí. y escríbelas en la tabla de De tu tu corazón. corazón. La misericordia y la verdad, junta. Verdad sin misericordia es crueldad. Y misericordia sin verdad es Libertina. libertino. No, sí. 5. Y Dios no es ni libertino ni cruel. Dios es justo. Amén. ¿Y nosotros cómo aprendemos a ser justos? Estando con Él, Amén. aprendiendo de Él. ¿De quién vamos a aprender? De Dios. Sí. ¿Y cómo vamos a aprender de Dios si no estamos con No, Dios? hay que estar en comunión para poder aprender. Por eso acá dice, nuestra autoridad es por representar a Dios. No tenemos autoridad por nosotros mismos. Por eso, al negarnos a nosotros mismos, damos lugar a la guía del Espíritu en nosotros y podemos ser de bendición para otros. Si somos libres del yo, ese es otro tema, ¿no? Llevaremos a otros a la misma libertad. Si no, no, es imposible, ¿no? Por eso no alcanza con querer. La buena intención acá no sirve. Claro, no sirve. No, yo los quiero liberar a ustedes. Se cayó al agua, uy, yo lo voy a rescatar, pero no sé nadar. ¿Cómo termina? Glu, glu, glu. Sí, los dos. Chao. Sí. ¿Cuántas veces pasa? Ha Hay pasado. gente que se mete a hacer cosas que no sabe y termina arruinando. O sea, nosotros, no está mal querer ayudar a la gente, no está mal. Pero, No, pero vemos claramente, a veces pasa, ¿no? Cuando uno va a una casa y se entera de que la casa la construyó el mismo dueño, que no es arquitecto, ¿no? Y vos ves que las paredes, ¿no? Yo me acuerdo que la pared, me acuerdo mía de mi casa, me río, ¿no? Porque la del baño viene así, se abre. Entonces arranca con un cosito así ¿cómo se llama? ¿Del cerámico? No, ¿Del azulejo? No, ¿De qué? del cemento, ¿cómo se de llama? reboque. De reboque así, pero termina con unos ladrillos y el reboque más o menos, ¿no? Que Para la hizo mi tratar de viejo, enderezar ¿no? a la Con pared. mucho amor la hizo mi hijo. Pero después a largo plazo te das cuenta porque se empieza a rajar acá, se Claro. empieza a rajar allá, trae problemas allá. Sí. Muchas veces uno construye sin saber, pero a largo después genera Trae sus cosas. sus consecuencias. Bueno, qué importante es que no podemos llevar a otros a negarse a sí mismos si nosotros no lo hacemos. Claro. Esto es algo que se tiene que ver en la conducta. Amén. Yo ayer hablaba con un chico que está ahí liderando en un pabellón y hablábamos de este tema, de negarse a sí mismo. Y yo le decía, cuando las personas te vean a vos hacerlo, entonces ellos lo van a hacer. Si no te ven a vos hacerlo, solamente van a hacer palabras. Claro. Porque en realidad el que va al frente tiene que, él primero, caminar. Y creo que con esa fortaleza que arrancaron los discípulos fue verlo también ahí ¿A Jesús? a Cristo crucificado, ¿no? Por Todo eso que se él lo llevó a había- vivir con él. Todo lo que había predicado, todo lo que había dicho. Vos fíjate que Jesús se lo llevó a vivir con él, no le dijo, bueno, le voy a dar un curso 3 veces por semana, no me van a venir a todos a vivir conmigo a casa. Se lo llevó a todo con él. ¿O no? Sí. 24 horas, Sí. 365 días. Sumá 3 años y medio, 365 por 3 y medio por 24, y fíjate cuántas horas tuvieron. Le transmitió su vida.
Me pudieron ver en él. ¿Pudieron ver? Claro. Porque, y en la intimidad se ve, más que nada. Claro. En la intimidad. Hoy el problema de las redes es que vos ves personas que predican lindo. Como un producto finalizado, ¿no? Claro, ves como ese la hamburguesa proceso. que te ponen en la Sí. propaganda de McDonald's. La vas a buscar después allá, no la encontrarás nunca, jamás. Entonces vos ves personas, pero no sabés su vida privada. Lo que tiene la iglesia, normal, común y corriente, es que las ovejas conocen al pastor. Y el pastor conoce a las ovejas. Porque el pastor anda con las ovejas. Y los conoce. Entonces eso te da la garantía de que es un hombre de Dios cuando vos ves que su vida es de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente lo que hace como un artista que se sube a un escenario y interpreta bien una obra, sino que vos lo ves en la vida real. Yo lo pude ver a tu papá en la vida real. No es que yo lo vi solamente detrás de un púlpito. Lo vi en su vida práctica. Y eso es lo que me marcó a mí. Claro. No solamente la predicación me marcó, por supuesto, pero la vida también. Claro. Cómo él desarrolló su tarea. Entonces, si vos no podés ver eso, ¿cómo sabés que ese verdaderamente es un verdadero hombre de Dios? Porque las palabras pueden sonar muy lindas. Pero, y como vos estás recibiendo instrucción, no tenés la capacidad para discernir el engaño que pueda tener un hombre que sabe manipular la palabra de Dios. Como hoy hablábamos, ¿te acordás? ¿Cómo sabes? ¿Viste? De predicadores que manipulan muy bien. Pero para todo, incluso porque para son lo económico. profesionales en la manipulación. Claro. Entonces, yo soy una persona ignorante. ¿Y cómo hago para que no me manipulen? Bueno, tengo que conocer la vida de esa persona. Si yo conozco la vida, no me va a manipular. Claro. ¿Por qué? Porque la vida o va a aprobar lo que él dice o lo va a contradecir. Sí, Y si es una contradicción, estoy frente a un falso. claro. Pero aparte es muy importante lo que vos decís justo, Alberto, porque fue algo que yo hablaba con justo hace 2 semanas atrás con una persona, ¿no? Que también me planteaba esto, ¿no? Como que no va a ninguna iglesia, pertenece, pero se alimenta de prédicas de YouTube, ¿no? Oh, Muy peligroso. Y entonces hablamos de esto, ¿no? Yo justo decía, mirá, el formato que Dios diseñó de iglesia es del pastor y la oveja. Porque Vos el pastor fíjate, conoce a la oveja conoce al pastor, obediencia Juancito, y alimentación. ¿cuántas veces han salido videos o empleados han contado las barbaridades que se hacen en esas casas de comida rápida y la gente chocha con la comida y cuando se enteran se quieren morir? Mi papá tenía un amigo en Mar del Plata que era técnico en refrigeración y un día yo era chico, lo fuimos a visitar, entonces mi papá dice, ¿por qué no vamos a comer a un restaurante? Y le dijo, yo jamás voy a ir a comer a un restaurante acá. Porque ¿sabes por qué? Porque conozco sus cocinas. La gente no sabe. Y no te traen el platito limpio. claro, el sí, vasito. sí. Bueno, lo mismo pasa con los predicadores. Por eso nosotros cuando éramos chicos, ¿qué hacía? No nos dejaban comer afuera. Teníamos que comer en casa, porque papá y mamá se aseguraban que la comida que nos daban era sana. Claro. Era toda natural, no había cosas raras. Palito, chisito. No. Hoy los padres alimentan a los hijos con basura. Y después están enfermos y después están mal. Ahora, transportarlo a la vida espiritual. ¿Qué pasa si yo me alimento con basura? ¿Cómo va a ser mi vida espiritual? No voy a poder alcanzar la estatura, no me voy a poder desarrollar. Así como un niño mal alimentado no va a ser después, cuando de grande, una persona con todas las capacidades, porque está comprobado que si el chico no es bien alimentado, después no se desarrolla y al no desarrollarse queda discapacitado. Así también hay muchos cristianos discapacitados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no fueron alimentados con la leche espiritual no adulterada, Claro. con la cual crezcan, sino que le dan chingui todo, caramelito. Sí, para que no se ofenda, no se vaya a la iglesia, para que esté cuidado, ¿no? Y después termina, ¿no? Pero el hombre de Dios no debe mantener a la gente en un lugar, debe mantenerla en Cristo. En Cristo. No Llevarlos es a la importante presencia. que estén en el salón, sino que estén en Cristo. Si están en Cristo, Está todo también bien. van a Claro. estar en el salón. Claro. Quédate tranquilo. Eso seguro. Ese es el fruto. O sea, La yo consecuencia.
estoy en Cristo. Y porque estoy en Cristo estoy acá congregando en la iglesia donde nací. Mira, qué sencillo. Yo no me fui a ningún lado, ni me hice ningún loco, ni nada. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Cristo no me dejó. Amén. Porque lo quise hacer. Ojo, no es que me hago el santo. Lo quise hacer. Quise hacer lo que hacían muchos. Cuando no le gustó algo, como la golondrina, emigrar. Pero Cristo no me dejó. Claro, gloria a Dios. Cristo no me dejó porque yo tenía comunión con Dios, hablaba con el Señor me decía no. Y yo, pero no. Y yo no entendía nada, no. Las veces, hasta me vinieron a ofrecer para que me vaya. Todo, y yo iba como me habían enseñado que tenía que consultar con Dios y me preguntaba, Señor, no. Nada más, no, punto. Entonces, el mismo Señor es el que te va a sujetar. Oye, mira que justo lo que venís diciendo, ¿no? Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Ahí está el Salmo. Salmo 25:14. Yo leo el Proverbios 3:32. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer Qué interesante. su pacto. Qué hermoso Y texto. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y Dice, con los justos acá hablamos, no con los justificados. Con los que han sido justificados. No con el justo que uno puede decir, yo soy justo, no, yo en mi conciencia soy bueno. No, pero también el justo, cuidado, que el justo es justificado por la fe, pero el justo practica la justicia. Como dice Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. Porque hoy tenemos un modelo de cristianos que son santos y son justos, pero no practican la santidad y no practican la justicia. O sea, se quedan solamente con la imputación que tenemos para salvación de Dios. Pero esa imputación que tenemos de santos y justos es para que aprendamos a practicar la justicia y vivamos en santidad. Amén. Para eso Dios nos santifica y nos declara justos. No para que vivamos y hagamos No. y pequemos y hagamos lo que queramos. No. Ese es el problema, que se malinterpreta la teología, se la toma parcialmente, se toma una parte nomás de la obra de la cruz, porque es cierto que en la muerte de Cristo yo recibo perdón, santidad, un montón de cosas, pero también fui resucitado con Cristo al tercer día, y en la resurrección tengo que vivir como Amén. Cristo. Amén. Esa parte no la puedo obviar, porque si me quedo solamente con los beneficios Sí, de la no. cruz, estoy como el católico, bueno, Claro. vaya, confiese el pecado, haga 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y siga pecando. No, porque he sido resucitado, soy Amén. una nueva creación. Amén. Quiero cerrar el concepto, vuelvo a leer, la comunión íntima con el Señor es para los que le temen, leímos las citas bíblicas, y andan en sus caminos, cuando nos apartamos de Dios, perdemos su autoridad. Ahí está. Y ya no estamos haciendo la obra de Dios, aunque estemos haciendo algo que parece la obra de Dios. Pero Dios Se conoce, ¿no? Dios sabe. Es para el Señor. Dios- Qué bárbaro, ¿no? Que Dios Son las Sí, estamos las 8, ahora va a tener los saluditos. Dale. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos vivir siempre delante de Él y le temamos, puesto que la autoridad es de Dios, no tenemos nada de ella en nosotros, no somos más que representantes, no debemos mezclar nuestros propios pensamientos con los de Dios, porque todo viene de Él, por lo tanto debemos vivir en íntima comunión con Él. Muy Amén, ¿no? bien. Ahí tenemos a Cris. Si Bueno. nos- Estoy acá de este lado. ¿Estás Juan. todavía o te desmayaste? No, sigo acá, prestando atención a todo lo que habla. Vamos a leer algunos saluditos de YouTube, ahí van a aparecer en pantalla. Tomás Tolosa de Cico dice, saludos, nos deja su saludo, el primero en saludar en YouTube. Después Adriana, Verónica, Lisa, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Es verdad, la palabra de Dios es de bendición, pero también necesitamos la corrección para nuestra vida. Ujú. Mensaje de Adriana, Amén. Verónica, Lisa. Dios te Lobo bendiga. Osorio nos saluda, dice, soy de Argentina, Monterrande, nos está Mira, este escuchando, es un de otro saludo país. para él. Lobo Lucas Osorio. Farias. Un abrazo, Lucas hermanos, Farías. que Dios los bendiga en gran manera, mis hermanos. Te bendiga, Y Lucas. Ezequiel Hernán Portela. Hernán Portela dice, recién me conecto, Dios los bendiga, atento escuchando. Saludos desde León, José León Suárez. mira. Así que esos son los saludos de Ajá. YouTube. Ahora vamos a leer los saludos de Facebook, que van a estar apareciendo en pantalla también. Dice Gabriel Álvarez, bendiciones hermanos, saludos y que la palabra de nuestro Señor sea próspera Amén. en nuestros corazones. Saludos desde Sierra Chica, casa temporaria y pasajera, nos dice Joel Fernando. Saludos a mis queridos hermanos, bendiciones.
Amén. Marilú dice, Dios los bendiga, pastores. Gloria a Dios. María Elena Menéndez Moreira nos dice, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Amados pastores, hermanos y hermanas. Y esos son todos los mensajes que nos están dejando por sí. Facebook. Muchas Ahí gracias Dios los están bendiga. entrando- por están estar entrando allí saludos. compartiendo. Así que bueno, agradecemos a todos los que se están conectando, a todos los que nos están acompañando y a todos los que también nos están viendo y no nos dejan mensajes que quizás no pueden, están mirando de la compu, quizás desde la tele, digo. Así que bueno, esos son todos los saludos, Juan. Dale, muchas gracias, Cris. Así que bueno, a todos sí, también muchas- le damos gracias. Y si quieren también dar el último saludo, que al final vamos a estar nombrando también de vuelta. Seguimos. Tenemos un cuarto punto. Un cuarto punto. Sí. Jamás tratemos de establecer nuestra propia autoridad. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué No. quiere decir eso? Que nos hagamos nosotros Claro. los capos. Nos apropiemos. Acá mando yo. Claro. Nos apropiemos de esa autoridad, ¿no? Que es delegada, como venimos hablando. No insistamos por la fuerza en ser reconocidos como autoridad de Dios. Si no quieren someterse, es a Dios a quien está revelado y no a nosotros. Ojo, esto es muy importante. Esto es bueno que justo estuvimos hablando. De poder separar eso, ¿no? Que vuelva- Bueno, hay pero textos, ¿cuándo ¿no? me enojo y cuándo me turbo? Cuando yo creo que yo soy la autoridad. Entonces me están desobedeciendo a mí. Ahora, si yo soy un representante, yo soy representante de la Volkswagen, viene alguien y me habla mal de Volkswagen. Yo no soy el dueño de la fábrica. Vaya a quejarse con dos Volkswagen, qué sé yo. Sí, anda a Alemania. Yo soy el representante nomás. Claro. Pero qué diferente que es en la iglesia, ¿no? Porque ya nosotros nos hacemos cargo como si fuera Eso. que- Rasgamos la vestidura. Yo no tengo falla, yo soy justo. ¿Cómo se me va a revelar este tipo? Pero porque mezclamos nuestras personas con la persona de Dios. Tenemos que negarnos nosotros mismos. Y eso requiere de madurez espiritual. Sí, sí, sí. Sí, no, no, pues, Y permanente, porque Sí. la negación tiene que ser diaria. Bien, es verdad. Porque Amén. de nada sirve que yo me niegue un día y tres no. Entonces voy a andar como la onda del mar. Mm. Entonces es muy importante esto. Dice, si quieren seguir por su propio camino, no lo forcemos, no debemos pelear con los hombres para que nos hagan caso. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Tremendo. Claro, porque la salvación no depende de nosotros. Es una obra de Dios. Amén. Así es. Y por más que yo me esfuerce y hable, yo tenía muchas experiencias en ese sentido de hablarle a personas que no creían y yo no le podía transmitir mi fe. Claro. O que tampoco quieren arrepentirse, ¿no? Que No. no piensan que está mal. No. O lo pueden ver, ¿no? Pero Es que el que se arrepiente es que porque Dios le concede. Porque ahí está la soberanía de Dios. Claro. Entonces, es Dios el que pone el querer como el hacer. si no, no. Dice que Dios resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios nos iluminó para que pudiéramos creer. Para que pudiéramos creer, Dios hizo una obra. Exactamente. Porque estábamos muertos. Pensá que naturalmente para uno que quiere razonar es una locura. ¿No? Solo Estábamos si muertos. Claro, ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un ciego? no percibe lo que pasa a su alrededor. Entonces, Dios hizo una obra. Entonces, ahí entramos en la elección de Dios, que es un tema muy difícil de razonar. Claro. Porque el problema es ese, que nosotros queremos entender todo con esta cabecita loca, la eternidad de Dios y la grandeza de Dios. Pero Dios elige las personas. Sí. Y eso está escrito, no podemos borrar los textos. Que uno no lo alcance a entender, como dice Pedro. Mirá que humilde Pedro, que dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Mirá que ojalá nosotros tuviéramos la humildad de Pedro, ¿no? Sí. Porque él reconoció que Dios le había dado a Pablo una sabiduría que decía cosas que eran difíciles de entender. Ahora, porque sean difíciles de entender, no quiere decir que no sean ciertas. Entonces, Dios es el que escoge. Por eso, en el libro de los Hechos, dice que Dios añadía a la iglesia los que debían ser salvos. O sea, ¿quién añade las personas a la salvación? Es Dios. Sí. Todos mis esfuerzos y todos mis métodos humanos para convertir gente no sirven, si no hay una obra de Dios. Cuando la iglesia, volvemos a la iglesia, cuando se instituyó
institucionalizó y tomó el poder político y militar, quiso cristianizar a la gente por la Por la fuerza. fuerza, obvio. ¿Cuál fue el resultado? No, y No. desastre hicieron, salieron a matar, hicieron un desastre. No se puede. Porque lo querían hacer por su propio, como decís vos. Ellos se habían puesto por autoridad. Y la persona se tiene que generar temor de Dios. Ujú. Y solamente Dios puede generar temor de Dios. Así es. ¿Qué más claro que eso, no? Yo no puedo generar temor No, de Dios. pero, A lo sumo, a mí. Puedo que la gente me tema a mí, porque tengo una autoridad y los puedo hacerle algo a las personas que sufran, qué sé yo. Porque a veces tenemos autoridad en ciertos lugares que podemos molestar a la gente o afligirla para que nos obedezca, ¿verdad? Sí. Pero ese temor no va a ser un temor a Dios, va a ser un temor a mí. Es una opresión eso, no es libertad, todo lo contrario. Esos son los dictadores. Ujú. En cambio, Dios no es un dictador. Miren, Señor, cuando se fue la gente, ¿cuál fue su reacción? Hoy lo hablábamos. Claro. ¿Sí quieren ir ustedes también? Sí. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Bueno, pero ¿cuál fue la actitud? No No. se vayan, No. No. ¿Se quieren ir? Jesús nunca quiso capturar a la gente con mecanismos humanos. Es más, decía, ¿saben por qué ustedes no pueden escuchar mi palabra? Porque no son de las ovejas que mi padre me dio. Las ovejas que mi padre me dio eran de él y me las dio. Esas oyen mi voz y me siguen. Y ustedes que no oyen mi voz y no me siguen, ¿saben por qué? Porque no son las ovejas de mi padre. Miren, pero qué claridad que tenía Jesús. Total. En la soberanía de Dios. Cuando Jesús oró por las ovejas que el Padre le dio, en Juan 17. Y dice algo muy fuerte, no oró por el mundo. Sino por los que me diste. Tuyos eran. Y me los diste. Y acá están. Y no se perdió ninguno. Y el que se perdió no era, que era Judas. Claro. Qué clara claro que son las palabras del Señor. Y nosotros hacemos un lío con eso. Continuamos. Si no soy una autoridad delegada por Dios, ¿por qué debo exigir que me escuchen? ¿A quién soy yo? Claro, Escúcheme a mí. ¿Y usted quién es? claro. Es que te pueden decir incluso. Bueno. Por otra parte, si he sido establecido por Dios, tengo que temer que los hombres no se me sometan o no se sometan. Todo aquel que no quiere oírme desobedece a Dios. Mira, es fácil. Dios es mi apoyo. ¿Por qué he de temer? Dejémosle la libertad a los hombres para que decidan obedecer de corazón. Tratemos de convencerlo por la palabra de Dios, pero si no quieren, nada podemos hacer. La persona que obedece recibirá gracia y favor de Dios, pero el desobediente se le cortará la comunión con Dios y la mano del Señor estará contra él. ¿No es suficiente? ¿Qué más le podemos hacer? Aparte le Ya vamos a está. pegar. Qué importante, ¿no? Porque leyendo esto muchas veces no vemos en internet, ¿no? 5 pasos efectivos para evangelizar, ¿no? Cómo ganar almas para el Señor, cómo ser efectivo, cómo tener, ¿no? Y acá entendemos, acá es sembrar, Porque, exponer Juan, la palabra. ¿sabes qué y pasa, es hijo? Dios. Muchas veces queremos ganar las almas solamente por orgullo, para presentar nuestra obra. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo la quería traer a mi mamá a la iglesia, que un día el Señor me dijo, ¿vos la querés llevar a la iglesia para que me conozca a mí? ¿O la querés llevar a la iglesia para que vos estar contento porque la llevaste a la iglesia? Y eso me mató, porque en el fondo me di cuenta que yo la quería tener ahí para yo verla. Porque no hizo falta que ella venga a la iglesia para que se convierta, porque estaba en condiciones físicas que no podía. Pero yo la quería convertir Quería a la romper fuerza. el techo como Sí. los 4 Claro. amigos, quería hacerlo. Entonces Dios reveló que en el fondo, detrás de ese aparente celo, se escondía un orgullo, de un logro personal. Y muchas veces buscamos logros personales. Por eso cuando logramos algo, vos fíjate, es muy fácil ver el hermano que busca logros, ¿sabes por qué? Porque cuando logra algo lo publica. Automáticamente lo saca en las redes. Hice esto, hice aquello, hice lo otro.
Antes no lo sacaban en las redes, pero los fariseos tocaban trompeta. Sí. Lo hacían públicamente para ser visto De los demás. por los hombres. Ujú. Esa persona no está en el fondo buscando gloria a Dios. Cuando Todavía está buscando su propio beneficio. Mm. Por eso, si no negamos el yo, es muy complicado, Juan, porque se disfraza. El hombre natural Y se aparte, disfraza. con qué sutileza, Sí. ¿no? El enemigo es tremendo como trabaja. Y en la eso. carne también, Se Andrés, presta porque al se juego, disfraza claro, de claro, buena. claro. No es buena, es egoísta. un pero ángel de luz, ¿no? Claro, se disfraza. Y hasta nosotros nos engaña a nosotros mismos. El corazón natural del hombre es engañoso Sí, y perverso. Más que todas las cosas. Entonces, qué bueno es que, porque cuando vos vas a la presencia de Dios, ese día Dios me desnudó las intenciones. Me reveló, como me acuerdo cuando me mandaron a enseñar, yo estaba estudiando en el seminario y me mandaron a enseñar y fui a dar la clase y yo contento con la clase, pero se me resultaba una carga tremenda, cada vez era más pesado, hasta que fui, oré y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y eso me dijo, muy sencillo, yo te puse para aprender y vos te pusiste para enseñar. Yo no te puse para enseñar todavía, te puse para aprender, pero vos te pusiste para enseñar, porque te gusta. Y eso me reveló que mi corazón se agradaba de llegar ahí con la valijita y hacerme el profesor. Porque Dios conoce el corazón. Hermano, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios conoce, te revela lo que hay oculto, que ni yo mismo lo podía ver. Muchas veces, por eso David decía, escudriñame, pruébame, ve qué hay en mi corazón. David se dio cuenta cómo lo engañó a su corazón y cómo fracasó estrepitosamente. Él fue engañado por su propio corazón. Y solo después de esa experiencia él tuvo ese cambio tan grande, ¿no? Pero porque Como se chocó Sí. con el engaño de su propio corazón. Mm. Por eso debemos tener debemos ir a la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de importante. Y todos no nosotros. buscar la aprobación de los hombres ni la obediencia de los hombres. Y aún mismo, aunque como siempre decimos, ¿no? Como vos recién decías, muchas veces queremos publicarlo, decirlo, pero qué hermoso cuando Dios conoce y Dios sabe, y sabemos que, o sea, que eso nos tiene que bastar. Pero estamos en una sociedad que debemos mostrar y debemos caer bien, que nos pasa que nos empuja a nosotros a tener que mostrarlo, decirlo. Y fíjate que Pablo, cuando él cuenta lo que había hecho, él dice, ustedes me hacen hablar como un necio, como un loco. Perdonen mi locura, pero no debería yo gloriarme. Ustedes me hacen gloriar, porque tienen gente ahí que se gloría, entonces me obligan a mí a que yo también muestre lo que hago, para avergonzar a esos falsos maestros. Pero él no contaba. Tenía, claro, Él tenía muchas experiencias. mucho. Él, espirituales. cuando habla de que fue al cielo, dice, Claro. conozco un hombre, ni siquiera se nombra a sí mismo. Mm. Y Jesús hacía lo mismo, hacía un milagro que le decía, no digan No nada. digan nada. Si fuera por Jesús, él nunca hubiera tenido fama. Como la fama corría O por cuando todo. decía, un señor va a venir, un señor se fue, un señor dio, ¿no? Mm. Lo mismo, ¿no? Decía. Por eso, porque Jesús sabía que esa fama era vana. ¿De qué le sirvió toda la fama cuando llegó Pilato y salió y dijo, ¿a quién mato? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Dónde estaba la fama de Jesús? Jesús sabía eso. Y nosotros no lo sabemos, que eso es vano. Que el aplauso, Sí, la sí. aprobación de los hombres, todo eso de repente desaparece y te queda solo como una hoja. ¿Dónde estaban todos los que seguían? Los que dijeron 6 días antes, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y tiraban manto y palma y lo reconocían. ¿Dónde estaban? Jesús sabía todo eso. Claro. Somos nosotros los que, con una visión natural, mundana, pensamos que todo eso son señales de que estamos triunfando. No. Que Dios nos guarde, ¿no? A ver, continuamos. Dice, cuando nos resistan, no luchemos por nosotros mismos. La rebeldía es contra Dios. Primera de Samuel 8, 6 al 7. Ahí dice Samuel, Sí. para que lo encuentre, acá está. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí le acomodó las ideas Y sí, el porque, o Señor. sea, porque Samuel se lo tomó muy a pecho, porque era él, digamos, el representante de Dios, y cuando dijeron no queremos a Dios, Claro, como se nos pasaría- se nos pasa sintió a nosotros, ofendido.
Nos sentimos como, viste. Por eso dice que a Samuel no le agradó el pedido del pueblo, pero el Señor le aclaró que la rebeldía no era contra Samuel, sino contra el Rey de Reyes. Si nuestra autoridad es realmente de Dios, cualquiera que se oponga verá interrumpida su trayectoria espiritual. Y bueno, y eso le pasó a Israel. Sí. En vez de mejorar, empeoró Israel. Y sí. Todos los reyes que tuvo, todo. Y después terminó cautivo. O sea, ese fue el fin, ¿no? Tremendo. ¿Qué fue lo que explicaste el domingo? Claro, ¿no? Terminó claro, ahí todo. recién comenzaron Empezaron a entender y al menos Pero no adorar, ¿cuánto la tiempo? idolatría la dejaron de lado. Quizás se pifiaron en otras cosas, pero nunca más. Porque se desligaron de Dios al Claro. elegir un rey. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy con los siervos de Dios. La persona prefiere servir a un hombre y ver a un hombre y no a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Dejan a Dios por ir detrás De uno. del varón de Dios o de la mujer de Dios, Tremendo, ¿no? Para que no digan que somos machistas. Claro. Y entonces cuando hacemos eso, dejamos de ver a Dios y bajamos la mirada a lo humano. Y ahí erramos. Perdimos nuestra comunión con El el blanco, Señor. claro, el propósito. El gobierno de Dios es muy serio. Que sea el Señor misericordioso con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios y gloria a Dios, que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. En estos Pero es temas tan importante, ¿no? delicados Porque a tratar. cuando la persona se opone a autoridad, dice, no, es interrumpida su trayectoria espiritual, su vida espiritual. Exacto, no ¿no? crece. Y muchas Decrece. veces pasa que vemos eso, ¿no? Me alejo de Dios, pero sigo sirviendo, sigo estando. Y qué bueno y qué hermoso es saber nosotros ser esos hermanos, como dice la palabra, poder restaurar con un espíritu de mansedumbre y poder saber, ¿no? Cuándo uno tiene que actuar. Porque como así hablamos del amor de Dios, como justo la otra vez hablamos también del enojo y la ira de Dios, ¿o no? Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia nuestra apareció uno, ¿no? que quiso tomar un lugar. Yo era chico. La cosa que se va a él y se abre su propia iglesia. Y el nombre de su iglesia era Nosotros somos de Cristo. ¿Viste? Pero no prosperó eso. ¿No? Terminó. Porque lo que no nace de Dios no permanece. La buena intención no alcanza. Dice Judas, nubes sin agua. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo, hace muchos años, un día volvía de trabajar a la tarde en verano, esos días de calor pesado, y se venía la tormenta, y digo, va a refrescar, porque después normalmente refresca. Y pasaron las nubes, un ruido bárbaro, unos truenos bárbaros, no cayó una sola gota. Nubes sin agua. Y me acordé de ese texto, nubes sin agua. O sea, prometen que viene algo buenísimo. Un ruido impresionante. Pero pasan y no queda nada. Qué cosa. Que Dios nos ayude Qué va. de poder ser eficaces en lo que hacemos, aunque sea poquito. Ujú. Es mejor lo poquito que sea eficaz y no un ruido bárbaro. Como dice Pablo, si no tengo amor, soy como un tacho que hace un bochinche bárbaro, pero no tiene ningún fruto. Y porque uno después, uno se interesa, así qué pasó. No, ya cerraron esos lugares, Qué no bueno. están más. Y hoy tristemente vemos muchos lugares que abren y de acuerdo a cómo le va, están, y si no cierran. No, y- o si no se desvían. y- Fíjate, la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia universal, Sí. comenzó como una iglesia común y corriente, evangélica, normal. Pero un día dijeron, bueno, vamos a poner el vasito de agua y vamos a orar por el vasito de agua y usted se toma el vasito de agua y va a recibir la bendición. Y eso es una herejía. Se desviaron. Y terminó. Pero es claro, pero por vos fíjate que hoy tiene más amuleto que cualquier otra Bueno, religión. por eso te digo, no todos se cierran, algunos se desvían Ah, y terminan en una herejía. tremendo. Que es peor todavía, porque arruinan más personas todavía. Pero ahí ya se manifiesta abiertamente que no son de Dios porque predican cosas falsas. Qué triste, ¿no? Porque vos lo escuchás hablar y utilizan en todo momento el nombre de Dios, Sí, de sí. Jesucristo, el Espíritu Santo, y sin embargo, todo va enfocado en sus objetivos. Y en el dinero. Por eso, o sea,
Esos son los objetivos. No hay el tema de la salvación, no se trata ahí, ¿eh? No solamente la salvación, el crecimiento espiritual de la persona. Claro. No tiene que ser. Porque todos los testimonios es que antes no tenía, ahora tengo un negocio, antes no tenía, ahora tengo un coche, antes no tenía, ahora tengo un marido, antes no tenía. Ese es el testimonio. O sea, parece que lo único que Dios quiere es darnos lavarropa, coche, cocina, negocio. Vemos ¿Para eso murió Jesús en la Sí. cruz del Calvario? No, que a veces vemos, fue ¿no? mucho más. Es para hacernos nuevas criaturas. Obvio. Hombres a la imagen de Dios, hombres y mujeres a la imagen de Dios. Amén. Son estos, por ejemplo, que le quitan la importancia de la palabra, pero pues están los del otro lado que agregan cosas para afirmar cosas de la palabra. Bueno, Ponen por algo libros Apocalipsis dice que no anteriores, quitemos ni agreguemos. ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado. ¿Sí? Son los dos extremos. Seguimos un poquito más. Sí, Vámonos, ahí que no sé tenemos cómo hay- las credenciales de la autoridad delegada. Y la principal credencial que tenemos es la revelación, la que hablaba Alberto recién, ¿no? Si no se te revela Cristo, o sea, por más que vos te sepa el Evangelio de memoria, la revelación va al corazón. Y yo puedo conocer de religión en mi cabeza, pero si no está en mi corazón, de nada sirve, ¿no? Éxodo 2:13 dice así: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, y huyó. Poco más adelante, bastante más adelante, 40 años después, dice Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios. Acá tuvo un encuentro con Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Dios: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Qué tremendo. Y así fue. En el caso de Moisés vemos que él quiso ayudar a sus hermanos los hebreos y mató al egipcio, y luego quiso mediar entre 2 hermanos y no recibieron su exhortación. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? Entonces él huyó de Egipto. Todo lo hacía con su fuerza natural. Aunque era pronto para reprender y para matar, en su interior era débil e inútil. Porque esa capacidad que tenía se la dio Egipto, no Claro, se la dio Dios. Dios, claro. O sea, era lo que él había adquirido en el palacio del Claro. faraón. Hacer un príncipe, pero un príncipe mundano. Y en lo natural no soportó la prueba, dice, ¿no? Claro. Se fue al desierto y allí sí Dios trató con él durante 40 años. Ahí Un Dios poquito. formó Oh. un siervo. Qué Ahí- amansadora, ¿no? 40 años. Moisés, mi siervo. Ahí 40 años. ¿Y con qué lo formó? Con las ovejas. Y dice que a partir de ahí, después de tantos años, como dice Alberto, de estar 40 años con las ovejas, un día vio una zarza que ardía y no se consumía. Allí tuvo una revelación de Dios y eso le dio autoridad sobre sus hermanos. Al ser mandado por Dios a liberar a su pueblo de la mano de Faraón, Moisés no quería ir, pero Dios lo capacitó y lo mandó. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué diferencia vemos en esos textos? ¿No? ¿Cuánto hay diferencia en esos textos? 40 años. años. 40 años y Moisés al principio no conocía a Dios personalmente. Él conocía al Dios de sus padres. Claro. ¿Cuántos conocen a Dios porque le enseñaron sus padres? Pero no había tenido un encuentro con Dios. Entonces- El encuentro de Moisés con Dios fue en la zarza. Es la zarza. Entonces vemos, ¿no? Digamos, en el primer texto que leímos, Moisés queriendo él mismo, Con su fuerza. con su fuerza, ¿no? Querer obrar, pero vemos Con lo que había adquirido en Egipto. lo humano, digamos, Lo ¿no? humano. Lo natural. Pero vemos cómo cuando Dios te respalda y Dios te manda, Y Qué cómo cambio. Moisés, cuando fue mandado por Dios, reconoció que no era capaz. Sí. Justamente es en nuestra incapacidad donde Lo que Dios Dios usa. puede Padre. capacitarnos. Si estamos capacitados con lo humano, Dios no puede. Porque Intervenir. no puede operar lo de Dios, lo del espíritu y lo de la carne juntos. No. Son incompatibles. Incompatible. O sea, hay que quitar uno para que se establezca el otro. Bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo es el llamado de Dios a Moisés. A partir de ahí ya él tenía un respaldo que venía de parte de Dios. Ahora él no hacía alarde de ese respaldo. Para nada. Lo que sí sabía que había sido llamado para un propósito. Y dice, por eso cuando murmuraron contra él Aarón y María,
él no escuchó sus palabras y no se defendió. En Números 12:2 dice que Dios oyó la murmuración. ¿Y qué dice? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y el 3, ¿no leo el 3? Sí. Y el número 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero no dice que Moisés haya prestado sus oídos. Y en el verso 3 dice que era manso, esto significa que era un hombre que aceptaba los tratos de Dios sobre su vida. Y por lo tanto encomendaba su causa ¿a quién? A Dios. Primera de Pedro 4:19 nos habla dice, esto. de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Cuando tenemos la revelación de Dios en nuestras vidas, no debemos temer a las críticas y amenazas de los hombres. El Salmo 118:6 también nos dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Amén. Jehová está conmigo, qué interesante, ¿no? ya te veré. Pero Dios escuchó y se enojó y reprendió a Aarón y María. Moisés sabía que él había errado, pero eso no invalidaba la autoridad que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él había hecho algo que no tenía que hacer. Él había tomado una mujer que no era del pueblo de Dios. Claro. Pero también Moisés no lo hizo adrede. Él estaba era la única que había. En el desierto, obvio, ¿no? A donde estaba pastoreando las ovejas. ¿Qué mujer iba a agarrar si era la única que había? Ahí sí que no le quedaba otra. Entonces Dios ve las circunstancias, ve los corazones. Pero Aarón y María se montaron en ese error para descalificarlo. Y ahí fue el problema. Chocaron con Dios. Con el poderoso. Increíble. Y cuando vengan contra nosotros van a chocar con Dios. Sí. Así es. Si estamos en la voluntad bajo el abrigo del Altísimo, claro. moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Tranquilo, y no confiado. Que el hombre pueda hacer, ¿no? Amén. Ya estamos ahí con la hora, se nos pasó rápido. Se nos pasó. Sí, estamos ahí, unos minutitos. Debemos tener seguridad de que estamos sirviendo a Dios por un llamamiento del mismo y no de que solo seguimos al hombre, porque si Dios nos ha revelado en nuestro corazón, dándonos su llamamiento y capacidad, no nos mantendremos firmes. O sea, claro, si no tenemos el llamado de Dios, dudamos. Claro. Porque cuando las cosas está todo bien, todos creemos que vamos de parte de Dios, pero cuando se tiembla todo y cuando todo se pone en contra, y a Moisés se le pusieron en contra muchas veces. Sí, no fue una sola. No, muchas veces. Y él oraba y decía, Señor, ¿qué hiciste? ¿Para qué me trajiste? Claro. Por eso, qué tremendo, porque no se defendió. Y eso es lo tremendo de todo. Cuando un hombre es llamado por Dios y no se defiende. Porque si realmente es llamado por Dios y está en la voluntad de Dios y no se defiende, vos te estás metiendo con Dios. Dios lo va a defender. Cuidado. Claro, tené cuidado. Yo me acuerdo que tu papá enseñaba eso. Cuidado con los hombres que no reaccionan. Sí. Porque lo encomiendan a Dios. Sí, tremendo. Y por más que haya tenido un tropiezo o algo que vos lo puedas criticar, ojo, porque si realmente fue llamado por Dios, Dios va a tomar carta en el asunto, ¿no? Por más que esa persona... Porque estamos levantándonos contra Dios. Qué va. Aquel del cual queremos defendernos se convierte en nuestro juez. Cuando respondemos a sus críticas, nos ponemos bajo su juicio. Cuando tratamos de justificarnos, perdemos autoridad. Y dice que Jesús tenía muchas razones para defenderse, pero no lo hizo. Enmudeció. Porque estaba dentro de los planes de Dios. Cuando entendemos la voluntad de Dios, no hay problema. ¿Qué cosa? Por eso Pedro quiso intervenir. El ejemplo que dice, ¿no? Dios le dijo a Aarón y a María que Moisés era superior, o sea, llamado era él, olvídate. Y no son los violentos o los fuertes, sino hombres como Pablo, como Jesús, cuya apariencia era despreciable, pero tenían autoridad de Dios. El Señor dijo que su reino no es de este mundo y que por lo tanto sus siervos no tienen que pelear por él. La autoridad que se consigue peleando no es la que Dios da, Ahí está Mateo. Mateo dice, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Los podía hacer, Con una sin embargo, espadita. no se valió de nada de eso. Pero se estaba cumpliendo el plan de Dios. Claro. Y muchas veces, por actuar humanamente, en vez de favorecer el plan de Dios, lo interrumpimos. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese logrado que a Jesús no lo lleven preso? No iba a la cruz, Claro. no moría, no había salvación. Una bendición. Bueno, pero Jesús lo identificó porque le dijo. Por eso. Pero no tenía revelación en ese momento, Pedro. O sea, la tenía porque Jesús se lo dijo, pero no prestó atención. O sea, no. Se había quedado dormido un poquito. No, es que muchas veces tenemos el oído perezoso. Pues cuando Jesús le pidió, ¿no? Que oren, velen. No seamos tardos para oír. Ujú, como dice Santiago 1:19. ¿Mm? Tardo para oír. Nosotros tenemos que ser pronto para oír. Pronto para oír, tardo para hablar. Y tardo para irarnos. Tardo. Nosotros al revés, somos pronto para irarnos, pronto para hablar y tardo para para oír. Y después cuando los descargamos y bueno, ahí recién. Ah, recién no había hablamos. oído esa parte. Así que bueno, interesante lo que estamos hablando. Sí, Y- No, después la verdad que seguimos, sí. Hoy, seguimos. hoy estuvimos un poquito más lentos, pero Y no, pero no creo que podemos valió la tampoco tocar pena. rápido. No, la verdad No. que valió la pena. Es todo. Igual esto lo vamos a repasar. Amén. Sí, sí, así Amén. es. Así que bueno, Cris, si quedó algún saludo, Dale, leemos. anuncianos, y vos también saludanos. Dale, bueno, voy a leer los mensajes de Facebook. Karina Vareiro, buenas hermanos, bendiciones. Antonia Fernández, pastores, Dios los bendiga. Después nos deja también su mensaje Enrique López, Dios nos llena de gozo, saber y de su amor a través de su palabra. Bendiciones, hermanos. Amén. Juani Losego de Juárez, hola, Dios me los bendiga mucho. Amén. Os saludo, nos deja su saludo ahí. Ahora vamos por los últimos saludos de YouTube, que dice, ahí los leo. Bueno, Lobo Osorio nos decía que se llamaba Franco. Yo le hice un nickname que dice Lobo Osorio. Pero bueno, un saludo Franco. Beto Amaya, bendiciones. Familia Pastoral, que Dios los guarde. Bendiciones Benavides. Familia Amaya de Morón, los escuchamos. Amén. Así que un saludo para ellos. Y Nicolás Monge, bendición hermanos. Nos Amén. deja su Amén, saludo. Nicolás. Así que esos son todos los saludos. Gracias por habernos acompañado en este programa. Y los esperamos el próximo martes, Juan. Amén. Así es, así es. Bueno, oramos. Oramos. Nos despedimos. Sí, gracias Padre Celestial, te damos por tu palabra, gracias porque tú eres soberano, eterno y verdadero, y que a través de los principios que tú estableces, Señor, y que solamente cuando se nos revela quién es el Señor, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, es cuando nos podemos acercar a tu presencia y poder ver nuestra propia condición, que nos lleva a humillarnos cada día más, tratando de entender tu voluntad, la cual es perfecta, tu voluntad, la cual es la que trasciende las épocas y las edades, porque has puesto eternidad para con aquellos que temen y te agradan, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te pedimos que nos guíe en el camino, Señor, y que podamos ser luz y sal de todos los que nos rodean, por amor de tu nombre. Gracias por este tiempo y por este momento. Gracias por cada hermano que fue partícipe y que esta palabra pueda hallar lugar en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, saludamos. Bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga grandemente. Dios te bendiga. Un abrazo grande para todos. Nos vemos, bendiciones. Amén.